A continuación, vai falar Dolores Troncoso, que é catedrática da Literatura Española na Universidade de Vigo, actualmente xubilada. Ten innumerables traballos sobre literatura comparada, entre eles Pardo Bazán, Galdós, están sempre presentes. Vai falar dunha peregrinación e dúas crónicas. Moitas gracias, Olivia. Boas tardes. Vou falar exactamente, o título é así, unha peregrinación e dúas crónicas. A finales de 1887 se recurrió al jubileo sacerdotal del Papa León XIII para organizar una peregrinación internacional que mostrase la relevancia mundial del papado cuando acababa de perder su poder temporal como consecuencia de la unificación de Italia en tiempos, acababa de perder en tiempos del Papa anterior, de Pío IX. En esa intención propagandística del catolicismo participó Emilia Pardo Bazán como integrante de la peregrinación española y como colaboradora del Imparcial, en el que publicó 13 artículos con el título genérico Crónica de la Romería, entre el 19 de diciembre del 87 y el 2 de febrero del 88. Unos meses más tarde los reuniría con algunos aditamentos en el libro Mi Romería. Galdós, corresponsal entonces del periódico argentino La Prensa, incluyó en dos de sus crónicas, el 23 y el 31 de diciembre, esta peregrinación hasta su llegada a Roma, a partir de los muchos datos que le ofrecía el Imparcial por medio de sus dos enviados especiales, doña Emilia y José Ortega Munilla. De mayor alcance, mucho mayor alcance y extensión, la crónica de Pardo que la de Galdós, el enfoque narrativo de ambos era diferente. Mientras ella subraya sus propias vivencias externas e internas, él recoge datos de un evento en el que no participa. La postura ideológica de ambos en esa época era también muy diferente. Doña Emilia simpatizaba aún con el carlismo, renegaba del parlamentarismo y se mostraba ambigua con respecto a la nación italiana. Galdós era diputado del gobierno liberal de Sagasta, sentía gran admiración por la unificación de Italia y abogaba por la separación Iglesia-Estado. Pero ambos coinciden en ser corresponsales, es decir, sabedores de que el lector conoce la noticia por despachos telegráficos antes de leer sus artículos y, por tanto, ambos gozan de la mayor libertad para tratar lo que quieran. También tienen en común el escribir para periódicos que no responden a sus respectivas ideas, liberal el Imparcial, en el que escribe doña Emilia, y conservador La Prensa, en el que escribe Galdós. Pero ella sabe que la mayor parte de sus lectores, de los lectores del Imparcial, son católicos, y él conoce que en la Argentina la religión carece de las implicaciones políticas que presenta en Italia o en España, por lo cual interesarán allí sus explicaciones sobre el tema. La propia doña Emilia, al autorretratarse sentada en el comedor de una estación francesa, dice, rodeada de señores sacerdotes, deanes, magistrales y párrocos que se interesan mucho por el buen resultado de mi garrapateo, pues la propia doña Emilia con esta frase sugiere la intención propagandística de sus artículos. Galdós también aprovecha la ocasión para propagar sus ideas sobre cuál debería ser el papel del Papa en el mundo, y en particular en España, donde carlistas íntegros y mestizos, es decir, excarlistas que se han pasado al Partido Conservador, obstaculizan la política del gobierno liberal. Comencemos por analizar motivos comunes de las dos crónicas. Al hablar de los regalos que recibirá el Papa, doña Emilia, el día 15, subraya el universalismo y poderío de quienes quieren agasajarlo. Hermosas y aristocráticas manos, emperatrices tropicales, reinas y princesas. Galdós, el 23, y por cierto, cito las fechas de redacción, no de publicación. Galdós, el 23, se ciñe a lo que ha visto en el Palacio Episcopal de Madrid. Obras delicadísimas de manos monjiles, 50.000 duros recaudados por señoras piadosas de esta corte, exquisitos vinos de acaudalados propietarios. Y frente al énfasis con que empieza su enumeración doña Emilia, empezaba para ese ser misterioso, poético y augusto,
Don Benito la termina con un giro coloquial. Y ya verá León XIII cómo los insignes prelados no llegan a Roma con las manos vacías. Se diría que ella se ha basado en la imaginación y él en la observación. Pero una semana después, don Benito, basándose en datos que le ofrece Ortega Munilla, habla de la Exposición Vaticana. Y entonces dice, objetos donados por católicos de todos los países y por reyes y príncipes conforman un conjunto de monstruosa y asiática riqueza. Por tanto, doña Emilia, todavía en Madrid, poseía mejor información de la que su poética descripción inducía a creer. Ambos comparan la peregrinación actual en tren con la antigua a pie. Pardo preferiría que viajasen iguales todos como hermanos y no en distintas categorías ferroviarias. Galdós muestra ante el peregrinaje moderno una tolerancia que contiene cierta ironía. Dice, poco importa que los místicos visitadores de lugares santos viajen en el confortable coche de primera de un ferrocarril, porque este poderoso invento nos viene también de Dios. Galdós y Pardo describen la diversidad de peregrinos. Don Benito los divide en curas, beatas y personas del partido ultramontano. Entre los primeros, curas de escopeta y perro, contrapuestos a estudiosos de modales finos. Entre las beatas, mujeres humildes y señoras encopetadas. Y aquí pudo inspirarse directamente en un encuentro que relata Pardo en el primer artículo, en el que se encuentra, al ir a tomar el billete, se encuentra con una criada y hablan un minuto. Los ultramontanos, para él, el núcleo de la expedición, se dividen en íntegros y mestizos. Explica tales apelativos, comenta el odio que existe entre ellos y la no siempre obediente conducta de los íntegros al León XIII. Pardo Bazán, en este caso, el artículo es posterior a donde Galdós ha descrito a los peregrinos. Pardo Bazán se limita a los peregrinos de su compartimento. Sus siluetas, como ella les llama, son algo más que tales. Así, incluye los juicios de dos militares sobre la reciente historia española. El primero retiróse del servicio cansado, dice él, de tanta farsa. Probablemente se esté refiriendo al sexenio democrático y sus vaivenes, ¿no? El segundo abandonó el ejército con la llegada de Amadeo I por no caer en perjurio y se convirtió en cronista del carlismo. Dice doña Emilia, había que oírle recitar aquellos trozos de su romancero carlista. Explica luego que echarse al campo, la expresión echarse al campo, fue en los años de nuestra revolución la forma de nuestra protesta contra irreflexivos e insensatos ensayos. Hasta aquí había tenido cuidado de atribuir lo afirmado a cada una de sus siluetas, pero ahora, al autoincluirse con esos nuestra revolución, se justifica. Todo lo que voy diciendo no es sino reflejo de emoción estética y no se me ocurre echar de menos la lucha fratricida. El discurso sobre esta última le deja siluetas muy curiosas sin perfilar, por lo que sintetiza al final, desde el tomista cerrado hasta el místico ardiente, desde el legitimista íntegro hasta el mestizo tolerante. En este tema será Pardo quien cambie de opinión, porque su departamento, que la enorgullece el día 20 como microcosmos de la vida católica española, deja de ser microcosmos de la vida católica española el 23, gracias a su broma de disfrazarse de íntegra para alejar a los mestizos que en esta romería abundan. Galdós resume los 1000 contratiempos, cito textual, los 1000 contratiempos del viaje que la ilustre escritora Emilia Pardo Bazán ha relatado y concluye, algunos echan toda la culpa a los obispos, organizadores de la expedición. Pardo Bazán habla de la poca complacencia de la impresa con el tren de romeros, del espíritu hostil a los romeros que no dice mucho de la tolerancia de estos países que atravesamos, se refiere a Francia e Italia, pero también alude a los prelados, aunque evite nombrarlos, la blandura inverosímil de los señores organizadores. Y opina, el que hizo esta tortilla no sabe dónde tiene la mano con que se baten las yemas.
En definitiva, en estos motivos comunes, aunque a veces Galdós parece contrapuntear a Pardo, no hay una diferencia esencial entre ambos relatos. Más interesantes resultan otros aspectos. En el segundo artículo de Galdós perfila la situación política Italia-Papado. Las relaciones entre el Vaticano y el Quirinal, aunque exteriormente sean de absoluto apartamiento, no son en el fondo tan tirantes como en el tiempo de Pío IX. El gobierno de Italia desea la reconciliación y bien puede aventurarse que el Papa también. Y como prueba de tal aserto, aduce: en un documento público ha llamado Humberto I al jubileo Fausto Suceso, y el alcalde de Roma ha traspasado ahora por primera vez la puerta del Vaticano para cumplimentar en nombre del municipio a su santidad. Ya al final del artículo tiene que rectificar. Escrito lo que antecede, veo en los despachos telegráficos de la prensa que ha sido destituido el alcalde de Roma, duque de Torlonia, por haber cumplimentado al Papa en representación del municipio. Al menos no tiene la representación total de aquella corporación. Esto prueba que el gobierno italiano tiene que contentar a la parte más exagerada y radical del ayuntamiento romano. El rey Humberto se ha ido de cacería y estará fuera de la capital todo el tiempo que duren las fiestas del jubileo. Todos estos datos figuraban en las breves noticias telegráficas que Ortega Munilla despachaba al Imparcial, a veces en un mismo día consignando la hora. El día 27, a las 6:10, Ortega informa que el rey se ha ausentado de Roma la víspera. A las 8:10 anuncia la visita del alcalde al Papa. 2 horas después explica que en dicha visita el alcalde hace entender al cardenal que lo recibe que esa felicitación es solo en nombre de los elementos clericales del ayuntamiento. El 28 reseña al periódico La Riforma, dice el órgano oficioso del gobierno italiano, que desautoriza hoy el acto realizado por el duque de Torlonia. Interpelado el síndico, ha manifestado que al visitar al pontífice lo hizo porque creía que le autorizaban para ello las palabras consignadas en el mensaje del rey Humberto, el cual ha calificado de fausto suceso el jubileo de su santidad. Por fin, el 31 a las 7 de la mañana, anuncia la destitución del alcalde. Es decir, que Humberto I, cuyo mensaje solo conoce Galdós por la defensa que de sí mismo hace Torlonia el 28, había salido de Roma el 26, mientras al alcalde se le destituyó el 30, pero don Benito reestructura o reordena su relato, sugiriendo una cierta relación entre la ausencia del rey y el cese de Torlonia. Pardo Bazán solo muy indirectamente alude al conflicto Italia-Papado, cuando en la misa jubilar del 1 de enero cree que no debe aclamarse al Papa porque las circunstancias son tan delicadas que no sería prudente ni discreto. Nunca cita a Humberto I y solo se había referido a los italianísimos, lo que Galdós llama radicales, al acercarse a la frontera de Ventimiglia disfrazada de carlista. Casi nadie se quiso exponer al balazo que infaliblemente nos dispararía el primer italianísimo que pasase cerca. Silencio también significativo de doña Emilia es el encuentro del Papa con los embajadores españoles el día 27. El 28, Ortega Munilla lo relata en el Imparcial y Galdós lo aprovecha el 31, repitiendo el interés del Papa por el regente y su hijo, su deseo de paz en España y su oferta de ayuda a María Cristina. Y don Benito, ya por su cuenta, concluye: en una palabra, que León XIII no verá nunca con buenos ojos las pretensiones carlistas disfrazadas de reivindicación religiosa. Pardo puede aparentar que ignora esta audiencia del Papa a los embajadores, porque son embajadores de la regenta y de su gobierno, pero no puede ignorar la dada a los católicos españoles el 29. Ante las palabras que, según Ortega, había dicho el Papa: amad a vuestra reina que ha sido elegida por Dios para daros la paz, ella se muestra rotunda. León XIII no ha pronunciado nunca, y digo más, no pronunciará tampoco esas palabras. Por último, doña Emilia no alude nunca al voluntario encierro del Papa en el Vaticano, ni siquiera a que sea la primera vez desde hace 17 años que el Papa pisa San Pedro para decir su misa jubilar. Galdós sí lo dice y resalta:
la peregrinación disipará algunos errores propagados entre la gente sencilla. Hay quien cree que el Papa está preso, cargado de cadenas en inmundo calabozo. A Roma han ido algunas personas de clase sencilla que darán testimonio del brillo y grandeza de la corte pontificia. Una pompa que en la misa jubilar doña Emilia describe maravillosamente. Para terminar, la crónica de la romería, en su versión periodística o libresca, ha sido analizada por 3 pardobazanistas que señalan, bueno, supongo que por más, yo conozco a estos 3, señalan las varias facetas que la obra ofrece. Jiménez Morales subtitula su estudio entre la crónica de viajes y la autobiografía. Díaz Laje entre la actualidad y la historia. E Isabel Burdiel, emoción religiosa y adiós al carlismo. Solo he pretendido completar estos estudios observando, gracias a lo reseñado por Galdós, que también los rodeos y silencios de doña Emilia son reveladores de la personal elaboración de esta obrita. Y ella así lo comprendió al cambiar su título, Crónica de la Romería, se llamaba en el periódico, por Mi Romería en el libro. Muchas gracias.